en el Congreso, y es el Congreso quien decide qué es lo que va a regir. Con aquella idea de que los más iluminados, los mejores, son los que tienen que decidir por toda la sociedad. Hoy por hoy, pues ya no es la sociedad quien define sus normas y las escribe, sino que sus representantes que llegan al Congreso son los que definen entonces cuál debe de ser esa actuación. Pero un inicio, mucho de lo que se maneja hoy como ley, fue una costumbre. Y muchas cosas las fuimos heredando, incluso como leyes. Entonces van a estudiar ustedes ahí, por ahí el derecho romano, por ejemplo, porque mucha de nuestra legislación viene como heredada también. La parte española también aporta. Y así poco a poco se van construyendo cosas. Entonces, cuando decimos costumbre, mucho del derecho consuetudinario, cuando venimos y decimos no, esto que es una costumbre, esto que estamos convencidos de que debe practicarse, entonces lo escribimos, lo ratificamos, lo firmamos, entonces se convierte en derecho positivo. Sí. El legislador establece, incluso, porque no se puede como que tener todo normado y tener todas las leyes definidas y tener una sociedad como que ya todo está pensado y calculado. Es difícil, ¿sí? Pero también dice, a falta de precepto aplicable a una determinada controversia, deberá el juez recurrir a la costumbre. ¿Sí? Ese es aplicar un principio de derecho consuetudinario. Y eventualmente se aplica en nuestra legislación. El reconocimiento tácito consiste en la aplicación de una costumbre a la solución de casos concretos. Y así como incluso hablamos en algún momento de ejemplificar los casos de cómo el sistema jurídico positivo, ¿sí?, versus el derecho consuetudinario y el sistema jurídico indígena en este momento para Guatemala, pues como de alguna manera esto se vuelve válido a través del convenio 169 y algunas prácticas que incluso algunos jueces las han aplicado a partir de esos principios, ¿sí? Yo les comentaba el caso de una jueza en Tacti por una discusión de tierra que pasó hace muchos años y que al final ella resolvió respetando las decisiones de los ancianos de la comunidad y que resolvieron el caso rápidamente porque tienen su jurisdicción ahí mismo. Quizás lo irónico, y miren ustedes lo irónico, y que fue por dónde fue que salieron las cosas, fue que en un principio la persona que tenía el problema de la diferencia como de 3 metros en su parcela y que yo lo veo a lo largo, hacía muchos metros y mucha área, pues al principio se había estado peleando con el vecino. Y él, en su afán de querer buscar una solución, en principio no acudió a sus autoridades comunitarias, locales, sino que acudió a poner una denuncia y fue a quejarse al juzgado. Y vean usted, por eso digo lo irónico, porque él se le olvidó que puso su denuncia, puso todo esto, y de repente sale la citación para el caso. Pero como el caso ya estaba resuelto, él ni caso le hizo. Y al poco tiempo, pues lo detuvieron y ahí vino el caso, ¿eh?, por no haberse presentado al haber sido citado por la juez. Entonces, después de analizar todo, pues al final se canceló todo porque era en la jurisdicción de esta jueza. Pero vamos a que ahí vemos una mezcla de lo consuetudinario, claro, en relación al derecho indígena. Pero si no lo hubiera, igual, y si hay un vacío legal, pues alguna decisión tiene que tomar el juez. Y va a seguir su sentido común. Y eso va a estar fundamentado en la costumbre. ¿Sí? Comentarios a esto. ¿Alguien quiere comentar? Licenciado, buenas noches. Sí, Buenas licenciado, noches. buenas noches. Licenciado, con una pregunta, dos preguntas. Primero, porque
se ha dicho que el derecho consuetudinario solo es aplicable o sea, solo lo aplican los pueblos indígenas. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, por ejemplo, digamos, yo estoy casado, eh, pero digamos, la tradición de mi pueblo es en oriente del país, ese Ajá. fue robarme a mi esposa. Eh, a los 2 Ujú. años regresé a la casa de ella y se hizo todo el acto formal. ¿Eso puede describirse también como un derecho consuetudinario? Si es una práctica robar, si eso es aceptado por la comunidad como algo válido, pues se convierte en un derecho consuetudinario, porque vamos otra vez, cuando hay una observancia de cumplimiento, o sea que todos los hombres se roban a todas las mujeres y la comunidad defiende ese derecho del varón. Si eso es así, es un derecho consuetudinario. Sí. Es como ha pasado en algunos momentos y que eso sí riñe a veces con la ley porque hay cosas y es sabido, por ejemplo, en Oriente, que hay muchos problemas que lo han resuelto por las armas y jamás se ha juzgado a alguien. ¿Sí? Porque la misma comunidad, de alguna manera, ha defendido su forma de resolver esos problemas. Claro que esto ha ido desapareciendo en la medida en que la gente ha recurrido al propio sistema porque ha creído que eso, pues, está bien, era como el antiguo pero eso ya debe de ir desapareciendo. Sí, alguien levantó la mano, Henry. Licenciado, buenas noches. Pero para que aplique, digamos así, el derecho consuetudinario y la costumbre como tal, no debe de existir un tribunal, digamos, del área para que verifique o vea el cumplimiento de. Definitivamente. Tal vez no tanto como tribunal, pero sí una autoridad, ¿sí? Una autoridad que legitime la decisión y que respalde la decisión. La comunidad no va a venir las miles de personas a avalar una decisión, pero sí alguien que la representa legítimamente y la lidera y representa a la comunidad es quien al final, y por eso normalmente las autoridades indígenas son personas mayores y son las personas que se les considera las más sabias en la comunidad. Cintia Abigail. Entonces, licenciado, se podría decir que en realidad pues no solo aplica para los pueblos indígenas, ¿verdad? No que para pues para todo el territorio se podría decir. Definitivamente, por eso cuando hablamos de costumbre es derecho consuetudinario, quizás porque los ejemplos actuales solo tienen que ver con derecho de pueblos indígenas y por eso es que asociamos que como que son exclusivos. Pero si nosotros leemos, y yo lo que les puse acá para que vieran, que es tomado incluso del libro de texto, para que ustedes vean que no es que yo me lo esté inventando, desprende algo que puede suceder y no precisamente en nuestro país, en cualquier país se puede tomar una acción como derecho en la medida, insisto, en que la comunidad, sin necesidad de escribir ese derecho, exige su cumplimiento. Por ejemplo, licenciado, pienso que los indígenas están bien organizados en ese sentido, ¿verdad? Porque hay un jefe que es el que ejecuta estas reglas, por decirlo así, y implica o da los castigos, pero no podemos decir, porque ellos también tienen su jurisdicción, por decirlo, pues, porque no pueden venir las personas y hacer lo mismo en Jutiapa o en Santa Rosa o en Petén, digamos, ¿verdad? Claro, Esa es claro, la... tienen que ser en comunidades indígenas. Entonces, había alguna idea porque habían quienes querían beneficiarse de la justicia indígena. Entonces decían, por ser de un nivel reparador y no sancionador, pues muchos decían, ¿por qué no mejor se aplica más y en los tribunales debiera yo escoger quién me juzgaba? Pero eso es un poquito difícil poner paralelamente a funcionar en un mismo tribunal. Entonces, esto pues ha funcionado por años. Ahora, lo que también tenemos que reconocer es que los pueblos indígenas, sabemos muchos indígenas incluso y de ciudad, ya no estamos tan organizados como antes. Entonces, se están quedando solo las comunidades en donde realmente todavía tienen muy arraigada las prácticas y costumbres ancestrales, es que
todavía se practica y existe la organización. Sin embargo, en muchas comunidades indígenas ha ido desapareciendo y en esa misma medida, pues ha existido la exigibilidad que llegue, pues, la justicia con todo y el derecho positivo. Tanya. Buenas noches, licenciado. Disculpe, se me activó 2 veces la manita, pero sí tenía una duda, así como lo que decía la compañera, ¿verdad? Que tal vez si en un lugar, como decía el compañero, esa era la costumbre de ese lugar, ¿verdad? Y en otro pueblo lo quieran hacer, pero no se hace esa misma costumbre ahí, ¿será que sería válida o solo en el lugar donde se practica la costumbre? La costumbre sabemos que involucra al grupo social, y en este caso la comunidad. No es tanto en que, digamos, yo solito quiera decir es que esto es una costumbre y como es una costumbre la tengo que imponer. Es difícil. Ustedes se han dado cuenta que hay costumbres y me voy a salir del tema legal propiamente dicho. Y, por ejemplo, alguien viene y toma por esposa a una indígena, por ejemplo, en Quetzaltenango. Hay prácticas indígenas ahí, incluso hasta en las fiestas, que son muy especiales. Y si yo voy a esa comunidad y si voy yo a ese grupo social, tengo que respetar esas costumbres. Ahora, pues igual también ha pasado, aunque yo digo, no, pero mi costumbre es esta y yo quiero que respeten mi costumbre, entonces puede ser, tiene que existir algún nivel de discusión y análisis. Pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo en respetar o no la costumbre. ¿Por qué? Porque yo no soy parte de esa comunidad. Ahora, yo vengo solito de mi propia comunidad, tengo costumbres, no puedo fácilmente imponérselas a otra comunidad. Ahora, si la comunidad, digamos, las valora y quizás considera que lo que yo pueda plantear es válido, pues igual las pueden adoptar. Pero eso no significa que sea fácil realmente desde un solo individuo imponer un derecho o una costumbre, una práctica, una conducta social a toda una comunidad. Henry. Licenciado, y por ejemplo, si yo me encuentro de visita o de paso por un lugar o un sector donde tengan el derecho consuetudinario bien definido, me aplicaría a mí. ¿Qué me aplicaría? ¿Me aplicaría el derecho como tal o el derecho consuetudinario? Le pregunto porque me recuerdo que en una ocasión nosotros hicimos un viaje a un lugar allá en el altiplano que se llama Godínez. Y andando por ahí, pues tuvimos un par de problemas porque andamos en un grupo de carros de carros de 4x4. Y andando por ahí, tuvimos problemas con los pobladores porque tomamos agua de un lugar para lavar los carros, para quitarles el lodo a los carros, y tomamos agua de un lugar y llegaron los representantes y querían dejarnos detenidos. Por eso le pregunto, o sea, si uno va de paso desconociendo esa ley, digamos, por decirlo así, desconociendo el derecho constitucional del lugar, también le aplica a uno como visitante o únicamente que va de Claro, paso. porque por ejemplo, si ustedes encontraron una fuente de agua, que llegaron cerca, que era una fuente sagrada, ustedes saben que la cosmovisión maya, la cosmovisión indígena, pues la espiritualidad está muy en función de la naturaleza y del culto a la naturaleza. Entonces, si se consideraba el lugar sagrada, el agua sagrada, y usted viene a abusa de ella, a cualquier pueblo le va a molestar. Usted tiene que respetar la cosmovisión de ese lugar. Entonces, ahora la sanción habría que evaluarla, ¿va? Cómo ellos van a definir algún tipo de sanción. Entonces, claro, ahí puede ser discutible qué pudieron decir o hacer, porque ¿cómo se castiga a alguien que respeta, digamos, algo que se considera sagrado? ¿Cuál es la sanción según su cosmovisión? Entonces, a veces ha pasado que como ustedes no son de ahí, ellos a veces no saben a veces cómo dictar la sanción. Saben que hubo una situación de falta hacia el lugar sagrado, pero no saben al final cómo castigar a alguien que no es del grupo. Entonces, a veces pueden darse algunas situaciones que puedan generar algún tipo de conflicto y que a veces requieren algún nivel de mediación, porque son dos culturas diferentes. Pero al final, si yo hubiera establecido un tipo de sanción para cualquiera que respete el lugar, pues tendrían que haberlo aceptado. Tanya.
Licenciado, la pregunta sería casi la misma. Es sobre si yo, por ejemplo, que soy de Guatemala, quisiera copiar una costumbre así como de otro, de Quiché, de Jutiapa, y la quiero hacer mía, y entonces ahí yo, para que no se vuelva un delito o algo así, ¿podría defenderlo de esa manera o no se puede copiar otras costumbres o eso tiene que ser en comunidad? No podría Mire, tratar. las costumbres, aquí pasa un poco lo que a veces, digamos, nos pasa a los indígenas. El proceso de inculturación, el proceso de alienación, nos hace pensarnos, vernos, sentirnos de manera diferente. Y muchas veces cambiamos nuestras costumbres y empezamos a hacer otro tipo de prácticas, ¿sí? Y eso pasa en cualquier sociedad. Van a encontrar en Estados Unidos a alguien que es puro estadounidense y va a querer practicar cuestiones musulmanas, o alguien, e incluso con todas las costumbres y con todas las prácticas que ellos tengan. O igual puede pasar en otras, en otro tipo de culturas, no solo hablemos en este caso. Hay ejemplos interesantes, no sé si vieron la película Danza con Lobos, eh, de Kevin Costner, una película que fue bastante premiada, pero es interesante porque como dos, digamos así como les llamaban ahí, dos blancos al final, pues asumen toda la cultura de los Sioux, y ellos pues al final terminan siendo perseguidos por haberse vuelto como Sioux, ya era asumido todas las prácticas y costumbres Sioux. De hecho, él que era un militar de Estados Unidos, su nombre Sioux era Danza con Lobos, y por eso es que la película así se llama. No sé si algún día la vieron, pero es muy antigua. Pero les digo, eso es algo que puede pasar. Entonces, si yo me siento, porque aquí viene el tema identitario. El tema identitario no es algo obligado, algo impuesto. Ahora, si yo crezco en una familia y me identifico y me agrada esa práctica cultural y la hago mía, no hay ningún problema, ¿sí? Todos deben de respetar eso que yo estoy asumiendo ya como costumbre mía. Y eso es lo que pasa muchas veces. Digamos, una cosa que puede parecer muy sencilla, pequeña. Sí, entonces, allá en mi pueblo, voy a decir, la comida ceremonial, pues es caldo de chón. Pues a usted le puede parecer que a partir de ahora en sus fiestas su comida ceremonial va a ser caldo de chunto. Y no hay ningún problema. O sea, usted lo puede asumir como tal. El que llegue a comer con usted, si no le gusta, pues va a tener que aceptar esa comida porque es lo que a usted le gusta y lo que usted quiere compartir. Henry Vinicio. Licenciado, mire, perdone, precisamente de eso le iba a platicar porque cuando uno encuentra algún sendero o los senderos cerca de las colonias, se podría decir que en Estados Unidos son reservas indígenas, siempre aparecen las principales reglas o leyes, se podría decir. Por Claro. ejemplo, usted hablaba de los Sioux. Yo estaba en el sendero del lado de Nebraska y del lado de Minnesota y del lado de Iowa, y siempre que uno se acerca a esos senderos, ya próximos a las reservas, aparecen las leyes principales. Claro, obvio, pues están en inglés y en el lenguaje de Sioux, ¿no? Pero sí le hacen ver a uno desde el principio. Por ejemplo, en el lado de Nebraska dice que es prohibido el uso de celulares y música, por decirle algo. En el lado de Minnesota se permite el uso de música, pero que no sea, y tiene ahí hasta grado de decibeles, por decirle algo, ¿eh? Pero sí encuentra uno como hasta 20, hasta digamos que al centro encuentra uno como 20, y ya hacia más al norte encuentra uno como 40 leyes, le dice, que están como low ahí, pues o sea que son leyes principales. O sea, esa parte del conocimiento es la que siento yo que acá carecemos, por eso le da el caso de lo de Godínez, pues, porque ahí uno que va a Claro, saber. claro. Como que tuvo que haber existido algún tipo de mensaje, algún tipo de anuncio para poder entender esa situación. Y claro, eso lo pudieron haber hecho ustedes en su planteamiento de defensa, y creo que, aunque dentro de la parte positiva dice nadie puede alegar desconocimiento de la ley, hay excepciones en donde la ignorancia puede ser una justificación en este sentido.
Jamie. Que todo por corrupción, licenciado, porque, por ejemplo, a lo que estamos viviendo, o sea, en Guatemala realmente es lamentable, pues, lo que estamos viviendo como guatemaltecos, y ya que a mi consideración, como yo lo veo, pues, hablando de la jerarquía de la ley o de los tres poderes del Estado, pues, que están, como le diría, cooptados, ¿verdad? Entonces, a diferencia de esas normas que nos rigen, que no tenemos el por qué decir desconozco esto porque ya están escritas, ¿verdad? Pero si nuestros mismos mandatarios pasan sobre de ella, ¿verdad? Entonces, es lamentable como lo que estamos pasando en estos momentos, ¿verdad? Y que no es, desde ahorita pues llevamos años en la misma situación y sin hacer nada por la misma situación que ya se nos volvió costumbre, ¿verdad? Eh, ese tipo de administración pública. Claro, algo muy parecido a los modelos y de dictadura. Alguien hacía el comentario del gobierno salvadoreño, incluso un compañero, amigo mío, hablaba incluso de las formas de inversión. Él necesitaba un negocio de exportación con Europa y se encontró con un montón de problemas aquí en Guatemala que le limitaron. Como que esos temas de exportación también son políticos, no tan fácilmente uno puede hacer negocios con Europa. Es que no hay ahí tratado, no hay todavía un convenio de comercio con ese país, entonces no se puede hacer. Y el ejemplo que daba el amigo es que dijo, yo fui a El Salvador mejor, a ver si desde ahí podíamos, como tenemos, digamos, libre comercio con El Salvador, entonces si desde ahí lo podía hacer y con El Salvador no me puso ningún pero y logramos implementar la comercialización de ese producto, no me acuerdo con qué país de Europa. Entonces, él decía, pues me encontré con que hay una gran diferencia entre Guatemala y El Salvador. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? ¿Por qué digo esto? Porque en términos legales, por lo que dice Lidia Marilis, hay un comportamiento parecido en los dos países, muy parecido. Allá Bukele cambió toda la Corte Suprema, cambió esto, vio cómo el Congreso tuviera mayoría a su favor. Quizás el enfoque es lo que hace la diferencia. ¿Por qué digo el enfoque? Porque allá él lo hizo para facilitar lo que él quería hacer. Y para muchos, pues es bueno. El hospital COVID que hizo es una maravilla de hospital. Están haciendo ahorita, creo que en tema de deporte, estadio de otro nivel, porque aquí en Guatemala vino Infantino y nos dijo que era una reliquia el estado que teníamos. Este estadio debería ser un museo, ya no un lugar para que se jueguen encuentros deportivos. Él está construyendo ya uno, mejoraron el tema de aeropuerto, tantas cosas que ellos han hecho, pero digamos, a lo que voy es que ha habido alguna facilidad siendo, digamos, cooptando los espacios de poder para lograr lo que él se plantea. Como quien dice, a veces para hacer el bien también hay que ser dictador, pareciera. No debiera de ser, porque debiéramos de estar todos conscientes y todos estar en sintonía para poder hacer que las cosas caminen. Aquí parecía que, aquí como que se está haciendo la misma dinámica, pero es por otra cosa, que es un aprovechamiento quizás personal. Entonces son cosas que ahí, digamos, el tema del sistema como tal, pues se ha ido deteriorando y no ha sido fácil realmente cambiarlo. Perdón, Jamie, usted tenía levantada la mano, no sé hace cuánto. Sí, licenciado, precisamente eso le iba a preguntar. ¿Qué pasaba si yo no sabía que estaba incurriendo en una falta? ¿Igual se me podría sancionar o solo se puede pasar? Volvemos al tema comunitario. Si usted está ahí, pues igual usted debe aceptar la sanción. ¿Por qué? Porque usted pues cometió una falta. Lo que digo es que en su defensa puede apelar a ignorancia. Sin embargo, va a depender mucho de cómo
lo considere las personas y cómo se maneje, cómo plantee las cosas para poder considerarse. Pero no el hecho de que llegue alguien y pueda decir que pueda transgredir los principios de esa comunidad, eso no es válido. O sea, usted debe respetarlos. Sí. Muchas gracias, licenciado. Evelyn. Buenas noches, licenciado. Fíjese, cuando uno va allá por Chichicastenango, uno lee ahí que dice se practica el castigo maya. Ese es parte del derecho constitucionario. Puede ser, hay un análisis ahí, porque quizás algunos, y en tema de pueblos indígenas también hay quienes hasta latigazos han aparecido. No está precisamente establecido como tal. Hay un sistema, hay teoría, incluso ya se ha escrito bastante sobre el tema del sistema jurídico maya. No está claro esto porque aparecieron el tema de los latigazos como tal, ¿va? O el castigo público, ¿va? Quizás fue una mezcla por lo que de alguna manera también han pasado. Es como el tema de los linchamientos. El linchamiento no nace de la cultura maya, no nace de pueblos indígenas. El linchamiento se aprende durante el conflicto armado, porque en los procesos de represión el ejército quemó a la gente y entonces hoy la gente dice, o sea que es válido quemar gente. Entonces somos una sociedad que ve cosas y las aprende. Lamentablemente, a veces es más fácil aprender lo malo que lo bueno. Alan Galvez. Buenas noches, licenciado. Bueno, en este caso yo tengo una duda. ¿El derecho consuetudinario está tipificado en el código? Porque no me recuerdo si sí o si no. Porque yo tengo entendido que, por ejemplo, dentro del derecho sí podemos alegar ignorancia de la ley, que es el error de prohibición. Solamente si es en casos así como legales, pero así en las tradiciones y eso, y costumbres, no sé si podemos tomar el error de prohibición, porque, como dirían algunos, desconocemos de que existe tal reglamento dentro de la comunidad, sin embargo lo hacemos y después ya nos castigan, pero también tendríamos nosotros que defendernos con ese tema, ¿verdad? Claro, por eso insisto, la forma de plantear su defensa, pues eso, igual puedo usar ese principio. Claro que ese principio no es válido porque para ellos, porque es parte del derecho positivo. Ahora, dentro de esto, pues, con su forma de plantear las cosas, insisto, se puede llegar a consensos y poder plantear el hecho de que no fue una situación adrede por realizarlo. Siempre es importante uno siempre conocer un poco, en la medida en que nosotros conocemos un poquito cómo funciona la cosmovisión maya indígena, podemos ir entendiendo entonces cómo sienten, cómo piensan y cómo podrían reaccionar. Pues es importante muchas veces. Creo que ustedes llevan, creo que en el siguiente año, el curso de Derecho Indígena. Para entender Licenciado, yo tengo otra consulta. En este tema yo cometo una infracción, digamos, dentro de esa comunidad que tiene prohibido algo, pero entre los cocodes, podríamos decir, me agarran y me quieren castigar. ¿Cómo haría yo para poder defenderme si no tienen un reglamento? Ellos no aplican el derecho. No es que no tengan un reglamento, pero sí tienen principios de funcionamiento. Aclaro, no son los cocodes. Los cocodes son parte de un sistema de organización, el sistema de consejos de desarrollo que existe a partir de las leyes de descentralización y de participación que se dieron durante el gobierno de Alfonso Portillo y permitió reorganizar a las comunidades. Pero no son, digamos, las autoridades indígenas per se, ¿sí? Las autoridades indígenas, porque muchas veces los cocodes hasta son incluso los
los que representan al COCODE muchas veces incluso hasta son delegados mismos de la municipalidad. Entonces son autoridades municipales. Y con ellos, si es un COCODE, usted puede aplicar todo su derecho positivo porque no es precisamente la organización indígena como tal. Bueno, y aquí hay otro concepto, la aceptación del derecho. La facilidad con que las normas jurídicas son acatadas por la gran mayoría de la población se explica porque, aún sin tener cabal conciencia de tal actitud, están íntimamente convencidos del valor que encierran las normas y de la conveniencia de ajustarse a ellas para poder convivir con los demás. Este es otro tema de análisis. ¿Quién me lo quiere comentar? Escucho. Bueno, pues el principio se refiere a que la aceptación del derecho se basa en que todas las personas conozcan y acepten la misma norma. Como hay normas no escritas, por ejemplo, saludar, que no está escrito que tengamos que hacerlo, pero lo hacemos y lo aplicamos. Sin embargo, aquí hablamos de la norma jurídica, hablamos de la ley. Y son acatados por la mayoría. Decimos la mayoría porque va a haber alguno que está fuera de la ley. Aquel que no sale del canasto. Y por eso es que existe esta carrera y es que existe todo el sistema legal y judicial para poder castigar a estos que se salen y que no respetan la ley. Ahora, cuando decimos que la mayoría al final lo acepta, pero aquí el tema es, aún sin tener cabal conciencia de tal actitud, ¿sí?, es porque muchas veces las leyes, y yo les decía, o quizás el mayor contenido de la ley ha sido casi que heredado o diseñado por otros y no planteados desde nosotros, ¿sí? Porque igual le podríamos decir, ¿por qué está esa ley? ¿Y por qué nos imponen eso? ¿Sí? ¿Por qué no me dejan a mí portarme mal después de la 1 de la mañana? Licenciado, estaba viendo, perdón. Diga. Estaba viendo el ejemplo que está en el libro. Por ejemplo, cuando vinieron los conquistadores y impusieron sus leyes sobre los indígenas, ¿verdad? O sea, ellos no pudieron opinar en relación a eso. Claro. Pero incluso si nos remontamos, incluso los reyes antes diseñaban las propias leyes, las imponían al pueblo. Y el pueblo tenía que acatarlas. Y para eso, pues, crean los tribunales, ponen jueces que tienen que ver para decidir si éste está respetando o no la ley, ¿sí? Pero aquí viene la discusión. ¿Cómo es que tomamos esa conciencia para respetar la ley? Edwin Rolando Sosa. Sí, licenciado. Con respecto a eso es como, digamos, esas normas fueron en su momento dado reguladas y emitidas para que esas relaciones de convivencia mejoraran la misma entre las personas. Entonces las personas en un momento dado las aceptaron, valga la redundancia, por costumbre. Y aunque no estuvieran ellos de acuerdo a ellas, pero las fueron aceptando. El ejemplo que usted daba y lo dio Tilia, hay normas que en nuestra actualidad ya están en desuso, pero en su momento que fueron emitidas era porque ese tipo de comportamiento era el que más se daba y quedaba prohibido, pero que ahora actualmente ya no son acordes al desarrollo que ha tenido la misma sociedad. No, y es que cada vez han inventado, gracias Edwin, más leyes. Hay, por ejemplo, por el tema de la tala de bosques, si usted compra una motosierra de tal tamaño, pues tiene que registrarla, tiene que ir al registro, declarar y para qué la va a utilizar y por qué. Alguien diría, o sea que hasta por tener una mi motosierra, tal vez yo solo en el patio quiero cortar unas ramas, pero ¿por qué la compró muy grande, va?
pueden parecer triviales, pero igual ya hay una legislación de motosierras, no sé si ustedes la conocen. Y empiezan a aparecer, o Igual, como cuando apareció el tema, ¿sí? sí, perdón, con eso que dice la ley que se emitieron, en la cual se tenían que regular todos los animales domésticos y aquellos de campo que uno tuviera en su hogar, los tenía que ir a registrar para que tuviera me imagino, un censo de los animales domésticos que uno tiene en su casa. Claro, pero todavía hay una discusión en el tema impositivo, por ejemplo, con el tema del ganado. Parece que no se tiene idea de cuánto hay. Todavía estaba, no hace mucho en negociación eso para poder saber cómo tenían que tributar los ganaderos. No sé hasta dónde se llegó, pero hay cosas más chiquitas, más sencillas que sí las obligan. Y bueno, hay cuestiones, por ejemplo, por el abuso que ha habido con los animales, por ejemplo, en extinción, es que ahora si usted tiene un loro o cualquier cosa, usted sabe que puede ser un problema si usted no registró ese animalejo en la dependencia específica. Pero el punto es, al final terminamos aceptando, quizás más por el castigo, por lo que nos ofrecen. Diría aquel chiste famoso, no sé si algún día, no sé si todavía existen esos Juanito Bazooka, unos chicles que vendía cuadraditos. Yo lo abría y traía una tira cómica que tiene que ver mucho con este concepto. Estaba su amigo, que no me acuerdo cómo se llamaba, su amigo, un gordito él, estaba podando la grama, estaba con una podadora. Y le dice Juanito Bazooka, ¿te ofreció algo tu papá por podar la grama? Le pregunta. Y el gordito le responde, no, le dijo, me ofreció algo si no lo hacía. Miren ustedes la respuesta. Me ofreció algo si no lo hacía. Obvio. Lo que le ofreció fue un castigo. Y entonces, esto es lo que a veces quizás es uno de los principios que nos obligan a respetar la norma jurídica. Lilia Elizabeth. Sí, Lick, muy buenas noches. Hablando de las normas y las que, como dijo usted, se inventan, es necesario por eso la eficacia de ver los criterios y los puntos de por qué se va a implementar una norma, ¿verdad? Un derecho, como en las preguntas, como usted decía el día de ayer, ¿va? La eficacia. Nosotros tenemos que tener eficacia en cuando podemos colocar un criterio, ya sea en el Congreso para los diputados, ¿verdad? No podemos venir e implementar una norma solo porque queremos. He ahí porque dice la aceptación del derecho. Nosotros podemos aceptar el derecho, pero también hay normas que no cumplen todo lo que debería de ser para derechos del ser humano, sino que para conveniencia a veces de los diputados, sino para conveniencia del bien común de toda la ciudadanía. He ahí el detalle de por qué debe ser eficaz una norma. Ese es mi punto de vista, ¿verdad, Lee? Y aceptar. Claro, Lilia, pero hay que ir un poquito más allá, porque en la mayoría de los casos no es por el interés de un diputado, es el interés de sectores, ¿sí? Y que al final, muchos de los que llegan al Congreso solo son gente que va a avalar ese tipo de interés o a defender ese tipo de interés. Entonces, por eso pasan muchas cosas de estas. Lo otro punto de la aceptación, les decía, un punto es el tema de que nos vamos a sentir obligados porque obvio nos van a castigar si no lo respetamos. Pero el principal punto debiera ser porque estamos convencidos de que debe existir un orden social. Todos debemos estar ajustados a la norma. Y en la medida en que todos estamos ajustados, podemos convivir en paz. Entonces, si todos respetamos la norma jurídica, no hay problema. Aparece la paz. Entonces, todos estamos convencidos de eso. Bueno, quizás no todos, pero ese es el sentimiento que da origen a que deba de respetarse la norma jurídica. Y la eficacia, pues lo que usted decía, que es lo que viene a continuación, pues es algo que vamos a discutir un poquito en grupo. Yo les acabo de postear, bueno, les quedan 15 minutos, yo digo que les alcanza el tiempo.
Según la Real Academia Española, ¿sí? Eficacia es capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Reitero, capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. ¿Sí? Es interesante. Híjole, y entonces después de esto estamos diciendo tanta ley, nos impone, la aceptamos, la cumplimos. Somos un país que tiene cualquier cantidad de leyes. No conozco ni cuántas tenemos, pero han hecho algunos proyectos de, ¿cómo le dicen? De desjudicialización, creo que es el término. Porque hay tanta ley que ya no tiene sentido. ¿Va? Incluso algunas que todavía creo que aparecen ahí que normaban las carretas, los caballos del tiempo de la colonia y todavía siguen vigentes. Entonces hay tanta ley que se ha producido y que aún no se ha depurado. Entonces ya no sabemos si hay por ahí algo que podamos estar violentando, porque hay tantas cosas que se han creado y ni siquiera se han revisado. Y porque no hay un funcionamiento real o adecuado, funcional en el tema legislativo que nos haga ordenar realmente las cosas y decir vamos a funcionar mejor con esto. Pero bueno, ese es un poquito el tema de discusión que quiero que ustedes lleven a sus grupos y luego me respondan. Hay 4 preguntas que quiero que discutan, las analicen. Es a partir de esos puntos que les dije que leyeran. Bueno, yo esperaba que lo pudiéramos tener hoy, pero si no, yo voy a dejar abierto para que ustedes puedan contestarlo. El punto es, ¿cómo influye el derecho en la realidad social? ¿Cómo? Hay que describir cómo esto está influyendo. 2, ¿por qué es importante que la ley sea eficaz? ¿Por qué? ¿Cuáles serían esas razones? ¿Sí? 3, diferencia entre legalidad y legitimidad. Pongan ejemplo. Y luego, ¿cómo puede el derecho garantizar la seguridad jurídica? ¿Sí? Hablen en grupo, discutan estas preguntas, tomen una respuesta, la escriben y bueno, no he creado el espacio para subirlo, pero van a subirlo al portal. Y si pueden empezar ya, o si ustedes deciden más tarde, pues ya decidirán ustedes. Lo importante es que lo discutan. Es importante discutir, conocer los pensamientos de todos y tratar de meternos más en la discusión del tema sociológico jurídico. Bueno, yo les agradezco su atención, su participación. Los veo el siguiente jueves.